Éxodo capítulo 16, vamos a leer los primeros 12 versículos y lo vamos a leer antifonalmente. Voy a leer yo el primero, vosotros leéis el siguiente y así hasta el versículo 12, que lo leeremos todos juntos. Amén. Éxodo sabéis que es el segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Lo digo para que no busquéis en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. La congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo sabrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en él o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés a Aarón: di a toda congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, llegaron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Este es un tiempo en el que estamos leyendo este pasaje. Es un tiempo donde estaban sufriendo por causa de que no tenían nada para comer, a consecuencia de la pobreza por la cual ellos tenían. Era un tiempo de necesidad, un tiempo de estrecheces, no tenían nada. El hecho de que no tienen nada para comer, el no tener nada para comer, eso significaba que le faltaba lo más básico en la vida. Nosotros podemos faltarnos cualquier cosa, pero tenemos por lo menos pan para comer, ¿verdad? Eso me decía una hermana que por WhatsApp hablábamos y decía: no, es que estamos pasando estrecheces y estamos un poco ajustados y tal. Y yo le decía: bueno, pues aquí tenemos la obra social, etcétera. No, pero para comer tenemos. Es decir, hay estrecheces, pero para comer, ¿verdad? Básicamente tenemos. En este caso donde el pueblo de Dios no tenía ni siquiera nada para comer, ni siquiera eso, no tenían alimentos, significa que no tenían el componente más básico de la vida, lo más elemental, lo más básico. Y quizás yo creo que ninguno de nosotros hemos afrontado situaciones como estas, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi caso, en nuestra juventud, mi esposa y yo, cuando nos casamos, cuando nuestra hija nació, por circunstancias laborales en la empresa la cual estaba trabajando, pues no había economía. Yo, que era el responsable de pagar a los empleados, pues pagaba a los empleados y me quedaba yo sin cobrar, ¿no? Entonces, no es como lo hacen ahora, que ahora cada uno cobra y los trabajadores, pero en aquella época éramos de otra manera. Y yo recuerdo que muchas veces, muchos meses, pues el frigorífico de mi casa estaba limpio, estaba impoluto, ¿verdad? No había prácticamente nada.
quizás un yogur para la niña y la compra al día y lo justito para tirar, y más de un día, más de una vez, tenerme que ir a trabajar andando porque no tenía ni para el metro, y donde en momentos donde incluso para cenar pues te hacías un poquito de leche con pan y prau, ¿no? Se acababa, no había más en esos momentos de dificultad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver también las circunstancias. Y en este texto, en la escritura de hoy, los israelitas también estaban en esa situación donde ni siquiera tenían nada que comer. Por lo tanto, podemos ver que se quejaban 3 veces al día, a la hora del desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena, ¿verdad? En esos momentos, algunos se quejaban hasta 5 veces, porque merendaban y almorzaban. Entonces, en esos momentos había una gran queja, y empezaron incluso a quejarse, a lamentarse de haber salido de Egipto. Se quejaban contra Moisés, murmuraban contra Moisés, contra Aarón. Detrás de eso se quejaban también contra Dios. Y entonces Moisés les tiene que dar una palabra. Dios os dará carne para comer. ¿Acaso Dios no nos sacó de Egipto? ¿Acaso no es Él quien ha hecho toda la obra hasta el día de hoy? Los versículos 13 y 14 revelan que Dios envió la carne, envió las codornices. Nos dice que envió el maná para que comieran. Le envió todo lo que necesitaban. Y sin embargo, podemos ver que siempre hay 2 tipos de personas aquí, en esos momentos, siempre. Un tipo de personas que eran pobres, que simplemente se quejaban, continuamente, se quejaban por todo, murmuraban por todo, por su pobreza, por su situación, por su estado, porque hace calor, y ahora porque hace frío, y ahora porque no tengo, y ahora quiero agua, y ahora quiero continuamente. Todas esas personas perecieron en el desierto. Hubo también un segundo tipo de personas que eran los que se sobrepusieron a la pobreza, donde tuvieron una gran victoria y fueron capaces de conquistar Canaán. En el día de hoy tenemos que agarrarnos a la palabra que Dios nos da. Amén. Hoy tenemos que agarrarnos a esa palabra. Y en medio de esa clase de dificultades, Dios dice y nos da una palabra. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de Egipto. Veréis la gloria de Dios. Amén. Veremos la gloria de Dios. Vamos a decirlo en primera persona, aunque sea plural, pero en primera persona de plural. Veremos la gloria de Dios. Amén. Veremos la gloria de Dios. Por la tarde dice comeréis carne, y por la mañana no es que coméis pan, os saciaréis de pan, dice la palabra, y veréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Los israelitas recibieron el mensaje de que verían la gloria de Dios. Dios no los castigó con su resentimiento. En cambio, 2 veces les dijo, vais a ver la gloria de Dios. Podía castigarles, pero dijo, no, vais a ver la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Hay un mensaje importante dentro de esto. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de quejarnos, tenemos que orar delante de Dios. Ayer en el culto núcleo escuchamos un mensaje, que por cierto era el de empresarios, no el culto núcleo, era el de empresarios, pero creo que Dios nos estaba preparando. En el error estaba también la dirección y la guía de parte de Dios. Y ayer el mensaje que Dios nos estaba dando en el culto núcleo era que nos quejamos mucho. Y aunque la palabra era para los pastores, yo creo, y para los obreros, y aprovecho para dársela a los obreros que estáis aquí, dice que nos quejamos mucho. Y decía que en la iglesia nos quejamos porque no hay suficientes obreros. Es que en mi iglesia no hay obreros. Nos quejamos. Eso significa que, si no hay obreros, significa que me voy a quejar porque nadie me ayuda, porque estoy solo. Porque no hay nadie que me ayude. No hay nadie que esté a mi lado. Tengo que hacer yo todas las cosas. Y nos quejamos a Dios. Oh, Dios, es que no hay nadie que me ayude. En esta iglesia no hay obreros y además no hay presupuesto, que ya es el colmo. No hay dinero. Prácticamente en casi todas las iglesias ocurre lo mismo. Siempre las quejas son las mismas, ¿no? Es que no hay suficientes obreros, es que no hay economía, es que yo trabajo, tengo tal cargo, tal responsabilidad, pero nadie me ayuda, estoy yo solo, no hago nada, nadie me apoya. Son las quejas que normalmente solemos tener. Y el Señor nos dio este mensaje ayer. Yo decía, Señor, parece que cuando vi el error, dije, me he equivocado, el error era mío. Pero gracias porque nos da la dirección y la guía.
No tenemos que quejarnos, no tenemos que caer en la queja. Dios les prometió que comerían codornices y maná, por lo tanto deberían de dejar de quejarse y orar a Dios. Dios ha prometido que estará con nosotros siempre y que nos dará, juntamente con la bendición, nos dará todas las cosas. Por lo tanto, yo tengo que creer en esa palabra. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar. Debemos de ver lo que es la oración. Y yo recuerdo que en aquellas épocas que os comentaba, difíciles, donde meses enteros sin cobrar, sin tener economía, donde mis suegros llegaban a casa bien el frigorífico vacío y nos decían, es que tenéis necesidad, os hace falta algo, y nosotros decíamos, no, es que estamos fregando el frigorífico, lo hemos descongelado, para que no decir que no teníamos nada. Y entonces nosotros veíamos cómo Dios utilizaba personas a nuestro lado sin saber nuestra situación, porque a nadie le decíamos, ni a mis padres ni a mis suegros les comentábamos esto, pero veíamos cómo a través de la palabra y a través de la oración Dios proveyó mes tras mes, situación tras situación, y nos encontrábamos que Dios proveía de formas incluso a veces milagrosas, donde nos llamaban al timbre de la puerta y cuando íbamos a abrir la puerta no había nadie, pero nos encontrábamos bolsas de comida y bolsas de compras que habían hecho, y nosotros decíamos, Señor, gracias porque tú provees. Eso es ver la oración. Puede ser, o podemos ser menos expertos que los universitarios de Harvard, están muy preparados, pero sin embargo somos mucho más importantes que ellos delante de Dios. Y Dios proveerá. Por eso no tengo que quejarme. ¿Qué no tengo? Dios sabe. Y Dios provee en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Yo tengo que esperar. Realmente hemos orado antes, porque si realmente oras, recibirás respuestas. Si solamente puedes orar, aunque solamente puedas orar una vez, Dios te dará grandes respuestas. Cuando te enfrentes a situaciones de pobreza, a situaciones difíciles, a privaciones, ora en vez de quejarte contra Dios. Ora a Dios. Sal de la queja. Cuando las privaciones sigan viniendo a tu vida, deja de pedir respuestas a la gente. No busques el apoyo de la gente, que a veces es lo que hacemos. Buscamos a la gente. Y cuando tenemos un problema, le decía a los obreros, lo primero que hacemos, ¿qué es? Buscar a las personas. Buscamos a uno, buscamos a otro. Yo les compartía, normalmente el 99,9% de las llamadas que recibo en mi casa o en mi celular, en mi móvil, son de personas que me vienen a contar los problemas. ¿Por qué? Porque necesitan contarlo. Está bien que lo hagan, pero mejor todavía es que tú ores delante de Dios. Porque el pastor sí es verdad que puede orar contigo, puede estar contigo, pero la solución y la respuesta a ese problema solo la vas a encontrar delante de Dios. El pastor solamente puede acompañarte, puede orar contigo, pero la misma gracia que tiene el pastor es la misma gracia que Dios te ha dado a ti. No tenemos una gracia especial. Ora delante de Dios, porque veremos la obra de Dios a través de la oración. Hemos orado realmente, porque cuando las dificultades vengan a ti, ora realmente delante de Dios. Cuando las dificultades vengan, o no trates de solucionarlo delante de los hombres, solo ora delante de Dios. Solamente busca a Dios. Pero fíjate que cuando el maná cayó del cielo, cuando Dios proveyó del pan, cuando recibieron las codornices, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a convertirse en codiciosos. Empezaron a guardar, y empezaron a hacer cosas. La segunda lección que tenemos que aprender de este texto es que no tenemos que ser codiciosos, sino estar siempre agradecidos a Dios. Tener siempre acción de gracias. Fíjate que la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que podemos ver o lo sabréis de memoria, el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Danos el pan nuestro de cada semana, de cada día. ¿Por qué dice eso? ¿Esto puede significar que solo debemos de obtener una porción diaria de comida al día? No está diciendo eso, no está significando eso, sino está diciendo que como somos hijos de Dios, no tenemos de qué preocuparnos por la comida. Significa que no tienes que preocuparte por nada, simplemente cada día pídele el pan y Dios proveerá cada día en su momento. Está diciéndole, no tengas que buscar. Esta gente empezó a guardar el maná y empezó a
a tenerlo guardado y a tener una cesta, 2 cestas, 5 cestas. Más, cuanto más mejor. ¿Para qué? Así ya mañana no tengo que madrugar. Mañana sí no tengo que salir. Pero ¿qué ocurrió? Todo eso se pudrió. No seáis codiciosos, simplemente veréis la gloria de Dios. Deja que la gloria de Dios se manifieste en vosotros. Lo que es aún más importante, es guardar el sábado. Fijaros en esta palabra. ¿Qué estaba tratando Dios de decir a los israelitas a través del maná? ¿Qué les estaba diciendo? Durante 6 días tenéis que salir y coger una porción diaria para comer en ese día. Pero el 6.º día, ¿qué tenían que hacer? Coger el doble. Coger el doble. Y ese día no se echaría a perder el maná. ¿Cogerlo para qué? Para guardar el sábado. Guardar el sábado. Algo importante que tenemos que hacer, que se guarde el sábado. ¿Por qué es tan importante guardar el sábado? ¿Cuál es la lección que aprendemos de este texto, de esta escritura? Dios dice que el pueblo de Dios no tiene que preocuparse, ni caer en el resentimiento, ni caer en la queja. Todo lo que tienes que hacer es dar culto a Dios. Busca a Dios. Ten culto y ten victoria en el culto donde muchos creyentes no pueden tenerla. Hermanos, parece que es algo sencillo. Tener victoria en el culto, venir al culto es sencillo, es fácil. Me gusta venir al culto, me lo paso bien. Pero hay muchos hermanos, muchos creyentes, que sé que tienen en su corazón estar con nosotros, venir al culto, pero no pueden. La mayoría de los discipulados que yo tengo entre semana, no lo vais a creer, pero no son miembros de la iglesia, no vienen a la iglesia. Es curioso, pero la mayoría de los discipulados que tengo entre semana son de personas que todavía no pueden tener éxito en venir al culto. Tenemos que tener éxito en nuestro culto. A los niños, a los remanentes, les están enseñando, las profesoras, las maestras, les están enseñando que ellos tienen que tener éxito en el culto. Tienen que tener victoria en el culto. Porque el culto es importante. Fíjate, Dios reserva ese día. No salgáis a buscar el pan, cogedlo el día antes, porque ese día tenéis que guardarlo para Dios. Es el día donde tenemos que apartarlo para la gloria de Dios. Tienes que tener absolutamente éxito en el culto, porque tienes que recibir la fuerza que viene de parte de Dios. Está bien, y lo decimos más de una vez, está bien que lo estemos grabando por internet. Está bien, y me alegro y doy gloria a Dios por ello. Porque a través de internet estamos teniendo contactos con muchas iglesias y con algunos pastores que tengo contacto con ellos a través de internet y a través del correo, y estamos intercambiando oración, títulos de oración, estamos compartiendo material y está siendo de bendición. Pero tiene que ser para eso. No para decir, bueno, hoy me quedo en casa y luego lo escucho por internet. Hoy me quedo en casa porque hoy no me apetece, porque luego como lo cuelgan por internet, luego escucho el mensaje. Está bien que lo hagas, pero necesitamos tener victoria en el culto para recoger la fuerza que viene del culto. Luego a veces nos sentimos debilitados entre semana. ¿Qué ha pasado? Que no hemos comido. Y necesitamos comer de la palabra, porque tenemos que mantenernos en el futuro que viene de parte de Dios, que hoy, como has venido a dar culto a Dios, tienes que descubrir qué es la respuesta que Dios tiene para ti en el día de hoy, para toda la semana. Yo tengo que encontrar esa respuesta. Y que como estamos dando culto, debemos descubrir la respuesta que Dios nos ha dado personalmente a nosotros, a cada uno de nosotros. Y que a través de la palabra yo tengo que ver cuál es el título de oración que Dios me da. Y yo tengo que venir al culto y tengo que estar preguntándole a Dios, ¿cuál es, Señor, tu respuesta? ¿Cuál es la palabra que tienes que darnos? ¿Cuál es el mensaje para mi vida que yo necesito para esta semana? Porque en esta semana necesito esa palabra que tú vas a cumplir en mi vida. Tengo que tener victoria en el culto, importante, porque cuando damos culto me mantengo en el deseo de descubrir esa respuesta de Dios. Y Dios sí o sí nos va a mostrar esa respuesta. Los israelitas se preocupaban de la comida, pero luego Dios les dijo, no os preocupéis por eso, veréis la gloria de Dios. Por eso tengo que concluir con esta misma palabra, veréis la gloria de Dios. ¿Qué significa? Esto significaba que aquellos que han salido de Egipto atravesarían el desierto sin afrontar destrucción,
sin afrontar muerte. En el versículo 12 les está diciendo, y sabréis, conoceréis, que yo soy Jehová vuestro Dios. Os vais a dar cuenta de quién soy yo. Por lo tanto, no te desanimes. Ora de verdad delante de Dios. Ver la gloria de Dios a veces puede parecer normal, pero no lo es. No es normal ver la gloria de Dios. La gente del mundo no sabe lo que es eso. Y muchos creyentes tampoco. Y este pueblo de Israel recibió la promesa que traería absolutamente la restauración a la tierra de Canaán. Recibieron la promesa de que verían esa gloria de Dios en ese lugar, donde quiera que iban, donde el arca de la alianza que iba con ellos, siempre donde iban, ocurrían grandes obras. El Jordán se abrió, los muros de Jericó cayeron y la gente vio la gloria de Dios. Se les dio la promesa, vais a ver Canaán, vais a ver Canaán. Pero os digo otra cosa, no era cuestión Canaán, la cuestión no era ver Canaán. A veces equivocamos esto. Es ver una tierra diferente. No era simplemente ver la tierra, era el lugar para encontrarse con el Mesías. Es el lugar donde veremos al Cristo. Es ese lugar, no hay razón entonces, si estamos en este lugar preciso, donde vamos a ver al Cristo, donde vamos a ver al Mesías. Por lo tanto, no hay razón para que te estés preocupando. Nos preocupamos por nuestro marido, nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por nuestra situación, nos preocupamos por tantas cosas. Y no te das cuenta que si te preocupas, esa propia preocupación se convertirá en incredulidad en tu vida. A veces no vemos ni entendemos esto. Simplemente tienes que orar. Y si oras, ¿qué va a ocurrir? Que vas a ver la gloria de Dios. No te preocupes por nada, solo ponte delante de Dios. Si oras a Dios, a pesar de todo, vas a ver esa gloria de Dios. Romanos 8:32, ¿qué es lo que nos dice? Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Se pregunta. Pablo se hace esa pregunta. Si ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? ¿Cómo va a escatimar en darnos aquellas cosas que necesitamos? Simplemente Él te ha escogido desde antes de la creación del mundo. Esto significa que tus hijos, tu familia, incluso tu trabajo, tu negocio, han sido escogidos delante de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice que Él te dará todas las cosas, en ese todas las cosas se encuentra esto. Tu familia está ahí en todas las cosas. Tu hijo está ahí dentro de todas las cosas. Tu trabajo está ahí. Todo está dentro de todas las cosas. Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Juan 15 dice que además no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Compartía en esta semana en casa de los hermanos que nosotros a veces elegimos también a las personas, ¿verdad? Elegimos a nuestra novia o a nuestro novio, elegimos a nuestro marido o a nuestra mujer, a los hijos no porque nos los da Dios, pero elegimos nosotros, a veces elegimos también nuestro trabajo. ¿Pero qué ocurre? Que nos equivocamos, por eso hay tanto divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca, la mujer se equivoca, nos equivocamos al elegir. A veces nos equivocamos al elegir trabajo. Nos equivocamos simplemente, tenemos ofertas de trabajo, digo aquí o allí, nos equivocamos. Algunos estudiantes, he visto algunos remanentes que al principio dijeron, no quiero estudiar tal carrera. Al año me dijeron, no, pastor, he cambiado de idea porque me equivoqué. Elegimos y nos equivocamos. Somos humanos, pero Dios no. Dios no se equivoca. Y dice la palabra que Dios te eligió a ti. Significa, Dios no se equivoca contigo. Yo a lo mejor no te hubiera escogido, o quizás no me hubiera escogido yo ni a mí mismo. Pero Dios me eligió a mí, Dios te eligió a ti. Y Dios no se equivoca. Por lo tanto, ora delante de Dios. Romanos 8, 31 al 39, compartíamos hoy. Que Dios nos atrae con lazos de amor. Y esos lazos de amor, dice la palabra, que nadie puede romperlos. Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios.
Por lo tanto, no tengas temor, no tengas duda, no tengas ningún tipo de conflicto. Simplemente ora delante de Dios. ¿Sabéis cuál es la diferencia de una persona exitosa de una persona que fracasa? La persona que tiene éxito es una persona que tiene gratitud en su corazón por todas las pequeñas cosas que tiene y por aquellas cosas que recibe. Es agradecida, tiene acción de gracias en su corazón. Aquellas personas que ni están agradecidos de sus padres, ni están agradecidos por lo que tienen, ni están agradecidos por nada, ese tipo de personas son las que suelen fracasar en la vida. Es así de sencillo, es la característica de los que fracasan. Los israelitas salieron de Egipto. No hubo, si miráis bien la Biblia, no hubo ni una sola vez, ni un solo caso que no se solucionaran sus problemas. Ni uno solo. Todos los problemas que pudieron tener en ese tiempo en el desierto, todos Dios se los solucionó. Todos. Aún así, continuamente estaban cayendo en la queja y en el resentimiento hacia Dios. Resentimiento hacia Moisés. Quejas por todo tiempo. En ese momento, Dios determina que ese pueblo no puede entrar en Canaán. Lo más rápido, lo más fácil que hubiese sido acabar con una plaga con todos ellos. Es así. Pero ahora, ¿qué hubiera pasado si leemos eso en la Biblia? Sería un escándalo. Hubiese sido algo difícil para Dios, ¿no? ¡Ay, Dios lo que ha hecho! Por eso Dios tiene que tomarse sus 40 años para acabar con todas aquellas personas que no eran dignas de entrar en la tierra prometida. Eran 40 años donde fue el horario de los funerales para el pueblo. 40 años, para que uno a uno fueran cayendo. Dios llevó al pueblo que había recibido la gracia de Dios, los llevó a Canaán. 40 años tuvieron que pasar. Incluso después de que recibimos las bendiciones de Dios, somos continuamente engañados por el diablo. Dios nos provee, Dios nos da respuestas. Dios continuamente soluciona nuestros problemas. Por eso decimos muchas veces, cuando vayas a orar, da la vuelta y mira hacia atrás y mira la cantidad de veces que Dios te ha respondido, la cantidad de veces que Dios te ha bendecido, la cantidad de veces que has visto la gloria de Dios, la cantidad de veces que has recibido la gracia de Dios en tu vida. Y cuando cojas fuerza de ver toda esa obra, ora a Dios. Hazlo con un corazón de acción de gracias. Que hay dificultades, que hay pobreza, ya lo sabemos. Ora delante de Dios. La gracia de Dios es tan grande. He visto evidencias de lo mucho que Dios nos bendice. En mi vida personal, en mi familia, en la iglesia. Incluso aparte de las bendiciones espirituales, Dios nos ha bendecido tanto físicamente también, que no tenemos más remedio que dar gracias a Dios. No te quejes, da gracias a Dios. Dios ha bendecido tanto nuestras vidas. Y aunque no te lo creas, Dios ha bendecido tanto esta iglesia. No te lo puedes ni imaginar. Los que venís de hace poco tiempo no lo podéis saber. Los que llevamos más tiempo podemos ver la gloria de Dios, viendo cómo Dios ha obrado en esta congregación. No tiene nada que ver con la congregación que empecé a pastorear hace ya 10 y muchos años. Diferente, ¿verdad, María José? Son de las pocas que quedan de aquella época. Bueno, Rosalía, que está por ahí, Antónica. Tan diferente, ¿verdad? Tan diferente. Gracias, Señor, por las obras que has hecho. Deberías de saber lo importante que es tu oración, hermano. No te lo puedes ni imaginar lo importante que es la oración. Puedes pensar que la oración de un padre o de una madre no es nada, pero son tan importantes. Este domingo, no, este viernes, no, el anterior creo que fue, Ana tuvo una oración. La oración de una mujer. Les compartía a los hermanos en el culto de Torrejón de Velasco. La oración de una mujer cambió la historia. La oración de una mujer solo cambió la historia en su época. No subestimes el poder de la oración delante de Dios. Puedes cambiar la historia. Por lo tanto, no te desanimes. Ay, es que no tengo economía. No te desanimes. Ay, es que no puedo hacer esto o lo otro. No te desanimes. Simplemente ora delante de Dios.
No te desanimes por los problemas, ora delante de Dios. No te desanimes por las pruebas, ora delante de Dios. Lo más importante de todo, Dios no cambia. El mismo Dios que estaba hablando a Moisés es el mismo Dios que hoy nos habla a nosotros y nos dice lo mismo. Veréis la gloria de Dios. Hoy no necesitamos el maná de esa forma física. Tampoco las codornices hoy en día tampoco es un plato muy popular. Pero Dios provee siempre, en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Porque veremos la gloria y sabremos que Jehová es Dios Todopoderoso. Por eso no te desanimes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, a todos, a los remanentes en especial, que son jóvenes todavía y tienen que aprender estas lecciones, a los obreros, para que en nada os estéis quejando, para que nada estéis peleando. Recibid la guía del Espíritu Santo a través de la oración y a través de la palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podéis recibir esta bendición en el día de hoy y que esto pueda perdurar no solamente en vuestras vidas, sino en vuestras siguientes generaciones, vuestros hijos y en vuestros nietos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.